Titulares: presidente Nicolás Maduro aseguró que continuará exportación de crudo pese al bloqueo. Aumentó venta de boletos aéreos a Táchira por pasajeros que buscan conexiones desde Colombia. Presuntos sicarios asesinaron al hijo de la cacique mayor de Perijá, estado Zulia. Riña colectiva en estadio de fútbol de Colombia dejó más de 50 personas heridas. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la exportación de petróleo desde Venezuela continuará pese al bloqueo de Estados Unidos. El mandatario nacional aseguró que Venezuela continuará comercializando petróleo dado que los buques de PDVSA cuentan con el seguro, respaldo y garantías operativas estipuladas en las operaciones de libre navegación y el libre comercio reconocidos a nivel internacional, reseñando que las actuales declaraciones del presidente Trump, quien sostiene que Venezuela debe devolver el petróleo que según les pertenece, son una clara muestra de las pretensiones de dicho gobierno para apropiarse de las riquezas del país y no impulsar un cambio de gobierno, como han indicado en reiteradas ocasiones. Asimismo, señaló que Venezuela no irá a una guerra orquestada por Norteamérica y acudirá a diversas instancias a denunciar las pretensiones guerreristas y colonialistas y la ilegalidad de impedir el libre comercio internacional. Tales declaraciones las emitió en el marco de un encuentro con integrantes de la sociedad bolivariana en Caracas. El jefe de Estado también ordenó a la Armada venezolana escoltar a los barcos que transportan productos petrolíferos desde los puertos del país tras la declaración de bloqueo de Estados Unidos. Fuentes aseguran que varios barcos zarparon de Venezuela hacia Asia con escolta naval venezolana entre la noche del martes y la mañana del miércoles. La decisión de Caracas se produce en un contexto de creciente escalada tras la confiscación la semana pasada de un petrolero que transportaba crudo venezolano y la posterior advertencia de Trump sobre un bloqueo parcial dirigido a cortar los ingresos petroleros del país. Desde que Trump intensificó su campaña contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, Washington ha centrado su estrategia en la industria petrolera, principal sustento de la economía venezolana, y aunque la administración estadounidense presenta sus operaciones como parte de una ofensiva antinarcóticos, expertos y analistas señalan que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano. De acuerdo con datos de analistas sobre el transporte de crudo, cerca de 40% de los petroleros que han transportado crudo venezolano en los últimos años han sido sancionados por Estados Unidos. Los principales compradores del crudo venezolano siguen siendo operadores privados chinos, que concentran alrededor del 80% de las ventas, un flujo que hasta ahora no ha sido objeto de presiones directas por parte de Washington. El subjefe del gabinete de la Casa Blanca aseguró que la nacionalización del petróleo de Venezuela se trata de un supuesto robo a Estados Unidos. El vocero de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Estados Unidos creó la industria petrolera en el año 1976 y la nacionalización fue un robo llevado a cabo por Venezuela al valerse del ingenio y trabajo de Norteamérica, señalando que estos bienes fueron saqueados. Vale recalcar que la nacionalización del petróleo se llevó a cabo durante el mandato de Carlos Andrés Pérez, reservando los derechos de exploración y explotación de los yacimientos existentes en el país a Petróleos de Venezuela. En el año 2007, el presidente Chávez obligó a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de la estatal petrolera. Estas nuevas declaraciones de Trump indignaron a las autoridades nacionales, quienes catalogaron estas acciones como una forma de agredir a Venezuela para despojarle de sus recursos tras violentar su soberanía. En otras informaciones, al cierre del año, las operadoras aéreas han registrado un aumento en la venta de boletos desde Maiquetía hasta el estado Táchira, debido a las conexiones internacionales disponibles desde la frontera. La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo informó que el flujo de pasajeros hacia el occidente del país ha mostrado un comportamiento particular en el cierre del año, marcado por un aumento en la comercialización de boletos aéreos con destino al estado Táchira. La representación del gremio explicó que este movimiento responde principalmente a la cercanía de la entidad andina con la frontera y a las opciones de conexión internacional disponibles desde Colombia. También explicaron que aunque las restricciones para los vuelos internacionales desde y hacia Venezuela continúan vigentes, estas no han afectado la operatividad de los trayectos internos. No obstante, aclararon que el sector no ha registrado el incremento generalizado en la movilidad aérea que se proyectaba para esta etapa del año.
En cuanto a las perspectivas inmediatas, la asociación estima un repunte gradual del turismo de cercanía, impulsado por la proximidad de fechas tradicionalmente asociadas a mayor desplazamiento de viajeros. En el municipio Machique, Ceperijá, del estado Zulia, fue asesinado por presuntos sicarios, el hijo de la cacique mayor de la etnia Yucpa, que habita en la zona. Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones en contra de Franklin Jesús Fernández, de 38 años, cegándole la vida cuando éste se encontraba en la Plaza El Indio, sector La Morena, en el municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia. Vale resaltar que Fernández, mejor conocido en la zona como El Mocho, era una figura importante dentro de la comunidad indígena al ser el hijo de la cacique mayor de la cuenca Toromo, conocida por todos como Anita. Según las primeras experticias efectuadas por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, el ataque sugiere un sicariato, generando una situación de alerta dadas las posibilidades de que se desarrollen enfrentamientos armados entre grupos aborígenes, destacando además que en la localidad se han registrado un aumento de hechos violentos. En tal sentido, diferentes cuerpos de seguridad se desplegaron en la zona para dar con el paradero de los homicidas y presentarlos ante la justicia. Más de 50 personas se resultaron heridas en un disturbio ocurrido en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al concluir anoche la final de la Copa Colombia. Al menos 2 personas fallecidas y una treintena de heridos dejó como saldo el vuelco de un autobús de turismo ocurrido en el este de Paraguay. Y pese al rechazo de la población, Ecuador permitió la llegada de tropas militares estadounidenses que se instalarán en el país para realizar actividades conjuntas con la Fuerza Aérea de la Nación Andina. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Los desórdenes comenzaron al finalizar el partido, que Nacional ganó 1-0, cuando centenares de aficionados de la grada del Medellín, armados con palos, tubos y artefactos de pólvora, invadieron el campo de juego y protagonizaron una riña que obligó a la intervención policial. El secretario de Seguridad de Medellín informó que las autoridades están trabajando para identificar a quienes participaron en los altercados, en los que incluso se arrojaron sillas y vallas de protección y que dejaron también a varios policías lesionados. El funcionario agregó que en los disturbios que se propagaron a los alrededores del estadio hubo personas que fueron detenidas y se decomisaron bengalas, artefactos explosivos improvisados y una gran cantidad de pólvora. Ecuador vuelve a ser pisado por las tropas de Estados Unidos que llegaron a Manta, pese al rechazo del 60,82% de los ciudadanos que negaron la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Las autoridades señalaron que este despliegue de corto plazo se realiza en el marco de una estrategia bilateral de seguridad, mientras que el fundamento dado por el gobierno de Daniel Noboa ha sido que hay que fortalecer las capacidades militares ecuatorianas para enfrentar a narcotraficantes, además de la lucha contra el crimen organizado. El presidente Daniel Noboa aseguró que con el respaldo de Estados Unidos han activado una operación temporal junto a la Fuerza Aérea de Ecuador en Manta, como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo para identificar y desarticular las rutas del narcotráfico. Según informó la Policía Nacional de Paraguay, en el transporte colectivo viajaban un total de 37 personas, entre estudiantes de la educación media y acompañantes mayores de edad, que regresaban a Paraguay de un viaje de egresados desde Brasil. El accidente se produjo en la ruta nacional que conecta a la capital paraguaya con Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná, cuando el conductor perdió el control del rodado al desviar a un motociclista que circulaba sin luces. El reporte de la policía paraguaya detalla que las personas fallecidas son un joven de 17 años de edad, estudiante egresado, y una mujer mayor de 42 años que viajaba como acompañante del grupo de estudiantes. La policía australiana presentó 59 cargos contra Navid Akram, de 24 años, incluyendo uno por terrorismo, por su presunta implicación en el atentado contra una celebración judía ocurrido el domingo en la playa de Bondi en la ciudad de Sydney. Entre las acusaciones figuran 15 cargos de asesinato, así como delitos de intento de homicidio, comisión de un acto terrorista, exhibición pública de un símbolo terrorista prohibido y colocación de un explosivo en o cerca de un edificio, según señalaron las autoridades en un comunicado. El equipo conjunto de lucha contra el terrorismo de Nueva Gales del Sur informó que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas tras salir del coma, y deberá comparecer ante el tribunal mediante videoconferencia.
La manifestación de los agricultores europeos convocada frente al Parlamento Europeo en Bruselas contra el Tratado de Mercosur terminó en enfrentamientos con la policía, que lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Entre 10.000 y 15.000 agricultores acudieron a la llamada, acompañados de alrededor de 500 tractores en un acto de protesta contra la firma del Tratado de la Unión Europea contra Mercosur y por el recorte de las ayudas al campo. Los agricultores argumentaron que el Tratado de Libre Comercio destruirá el tejido agroganadero de los países europeos e irá en contra de la seguridad alimenticia en el viejo continente, acogiendo prácticas que van en contra de la justicia de competencia. De esa manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Tu punto de referencia informativa.